Vivimos lamentablemente tiempos tan complicados en relación a temas que tienen que ver con la iglesia. Son muchos los temas que están en debate. Por ejemplo, uno de ellos el apostolado. Si existen hoy los apóstoles, si son vigentes, y hay diferentes opiniones en cuanto a esto. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile, siempre compartiendo una dosis, una palabra de bendición. El título de este tema, ¿los apóstoles hoy están vigentes? Y el texto del cual me quiero tomar es Efesios capítulo 4, verso 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificación de los santos, para edificación de la iglesia. La vigencia de los apóstoles en este tiempo es un tema que ha sido debatido dentro del cristianismo. Hay diferentes posturas al respecto. Y yo quiero que a través de este tiempo, de este poco tiempo que tengo, veamos algunas impresiones en relación a este tema que ha traído tantos conflictos dentro de la iglesia y ha sido de muchas burlas, donde también el mundo se ha reído y ha comentado en relación a este tema. ¿Por qué? Porque también dentro de todo hay malos testimonios y se ha mal usado esto que voy a conversar el día de hoy. Veamos primero el cese del apostolado. Algunas iglesias creen que el ministerio apostólico fue único para los 12 apóstoles. Según esta perspectiva, ya no hay apóstoles en la actualidad, porque su función se cumplió en el primer siglo. La otra postura es que el apostolado continuó. En otras iglesias, especialmente dentro del movimiento pentecostal, creen que el ministerio apostólico sigue vigente, aunque de manera diferente. También hay otra postura, el apostolado como función. Algunos creen que aunque no hay apóstoles en el mismo sentido que los originales, el espíritu apostólico sigue vivo en los misioneros, plantadores de iglesias y líderes con una visión misionera para el reino de Dios. Creo que los apóstoles también son para este tiempo, así lo pienso, pero funcionales. Si los apóstoles eran pioneros en la expansión del evangelio en su tiempo, hoy también pueden ser personas con un llamado especial para establecer iglesias, formar líderes y guiar espiritualmente a la iglesia. Cuando digo que los apóstoles son funcionales, me refiero que se adaptan a las necesidades actuales de la iglesia como plantadores de iglesias, mentores y guías espirituales. El tema de hoy, amados, es que muchos se llaman apóstoles en este tiempo y se lo toman como un liderazgo para estar sobre todos los ministerios. Hoy en día, algunos que se autodenominan apóstoles parecen buscar más autoridad y reconocimiento que servicio y misión, lo cual no concuerda con el modelo bíblico apostólico. Los apóstoles en el Nuevo Testamento eran siervos y enviados con una misión clara: predicar el evangelio, establecer iglesias y edificar el cuerpo de Cristo. No se veían a sí mismos como líderes supremos, sino como servidores de Dios y de la iglesia. Quiero que lea conmigo 1 Corintios, capítulo 3, versos 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, escúcheme, colaboradores de Dios.
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo mismo dijo, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor a Jesús. Pueden leer 2 de Corintios capítulo 4 verso 5. Escúcheme bien, el verdadero apostolado hoy debe reflejar humildad, servicio y una clara misión de edificar la iglesia, no de buscar dominio sobre otros. Creo que para corregir todas estas malas prácticas que hoy vemos en una iglesia es que aquellos que han tomado el ministerio como señorío se vuelvan de corazón a él antes que sea demasiado tarde, porque Dios nunca será burlado y hay de aquellos que creen burlar a Dios. Como dicen algunos, no fueron solo 12 apóstoles originales. La Biblia menciona a otros que también fueron llamados apóstoles. Por ejemplo, veamos los primeros 12 apóstoles originales: Simón Pedro, Andrés, Jacob, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Judas Tadeo, Simón el Celote, Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús y luego fue reemplazado. Otros apóstoles también que hay después de esos 12 apóstoles. Otros apóstoles mencionados en la Biblia son Matías, ¿no es cierto?, escogido por los discípulos para reemplazar a Judas Iscariote, Pablo, llamado directamente por Cristo como apóstol a los gentiles, Bernabé, llamado apóstol en Hechos capítulo 14, verso 14, junto con Pablo, Santiago, hermano de Jesús, mencionado como una figura clave en la iglesia primitiva y considerado apóstol según Gálatas 1:19. Apolo también, aunque no se llama directamente apóstol, tenía una labor apostólica en la iglesia primitiva. Epafrodito, llamado el mensajero, en griego apóstol. Silas y Timoteo, aunque no se le llamaba explícitamente apóstoles, tenían una función apostólica junto a Pablo. Todo esto nos muestra que el apostolado no se limitó solo a 12, sino que fue un ministerio más amplio en la iglesia primitiva. Aunque en la Biblia encontramos que el apóstol Pablo en un momento da a entender que él fue el último en recibir el llamado apostólico directamente de Cristo. En 1 de Corintios capítulo 15, versos 7 y 8 dice: después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Si vemos en este contexto, Pablo estaba hablando de las apariciones de Jesús después de su resurrección. Primero menciona que Jesús se apareció a Pedro, luego a los 12, después a más de 500 hermanos, luego a Santiago y finalmente dice que se le apareció a él como un abortivo, lo que implica que su llamado fue directamente fuera de tiempo normal de los demás. Algunas interpretaciones toman esto como que Pablo fue el último en recibir una aparición directa de Cristo y un llamamiento apostólico en ese sentido. Sin embargo, otros creen que este pasaje se refiere solo a las apariciones de Jesús y no significa necesariamente que ya no pueda haber más apóstoles funcionales en la iglesia. Funcionales. Cuando digo que los apóstoles son funcionales, escúcheme bien, me estoy refiriendo que se adaptan a las necesidades actuales de la iglesia como plantadores de iglesias, mentores y guías espirituales. Quiero hacer una pregunta. ¿Crees que Dios, así como se le apareció a Pablo, crees que pueden haber otros apóstoles? Quiero decirte que hay muchos cristianos que creen que Dios sigue llamando a personas con un ministerio apostólico. Y algunos incluso testifican haber tenido encuentro con Cristo en visiones y revelaciones. Aunque la Escritura no menciona nuevos apóstoles, después del primer siglo, la obra apostólica continúa a través de personas que cumplen funciones similares, como plantar iglesias, formar líderes y expandir el Evangelio con autoridad y misión. En la historia de la iglesia hay casos de personas que dicen haber tenido encuentros sobrenaturales con Jesús.
y haber recibido un llamado especial. Por ejemplo, leyendo algunos libros, algunas historias, ¿no es cierto?, de la iglesia, el evangelista británico Smith, entre el año 1859 y 1947, él testifica haber recibido visiones de Cristo y fue usado según la historia en un poderoso ministerio de sanidad y milagros. Otro que me encontré, T.L. Osborne, en 1923, misionero y evangelista, afirmó haber visto a Jesús en una visión, lo que marcó su ministerio de milagros y evangelismo mundial. El más conocido, David Yonggi Cho, él ha sido fundador de la Iglesia del Evangelio Completo de Yoido en Corea del Sur, quien hablaba de recibir revelaciones de Dios en oración. Hoy también, en los tiempos modernos, hay líderes cristianos que dicen haber tenido experiencias sobrenaturales con Cristo, aunque esto debe ser probado a la luz de la palabra. La Escritura dice en el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. Ahora quiero decir algo yo en forma personal. No soy quien para juzgar si esto es de Dios o no. Pero sí sé decir que si no son como los apóstoles de la Biblia, hombres de testimonios, humildes y no poniéndose por encima de los demás, eso sí lo puedo balancear a través de la palabra de Dios, porque en mi caminar me he encontrado con apóstoles que no han levantado nunca nada. Creo que la respuesta a todo esto que estamos viendo el día de hoy a través de esta dosis, a través de esta palabra de Dios, creo que la respuesta a todo esto depende de cómo definamos el apostolado en estos días. Bíblicamente, los apóstoles eran enviados por Cristo con una misión específica y era establecer la iglesia, predicar el evangelio y escribir las escrituras. Si nos basamos en la Biblia, hay dos formas de ver esto. Por ejemplo, los apóstoles como grupo único y cerrado. Veamos, algunos creen que los apóstoles originales fueron los únicos porque fueron testigos directos de la resurrección de Jesús y fundaron la iglesia. Repito lo que dije delante. Pablo dijo que fue el último en recibir la aparición de Cristo. Usted lo puede leer ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 8. Ahora recordemos que el fundamento de la iglesia ya fue puesto. Según Efesios capítulo 2, verso 20, dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo que no habría entonces necesidad de más apóstoles en ese sentido. Pero sí quiero decir, por lo que he leído, los apóstoles como una función creo que siguen vigente. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, Pablo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esto que leemos, amados y amadas, parece ser un modelo para la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, como dice Efesios 4:13. En el Nuevo Testamento también hay más apóstoles, además de los 12, como Bernabé, en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 14, y Epafrodito, en Filipenses, capítulo 2, verso 25. Bueno, amados y amadas, en resumen, si entendemos el apostolado como aquellos que fueron testigos directos de Cristo, entonces ya no hay más apóstoles. Pero si lo vemos como una función dentro de la iglesia para establecer nuevas obras y extender el evangelio, entonces sí podría existir el apostolado en un sentido funcional. Quiero hacer otra pregunta. ¿Qué piensas de esto que hoy te estoy compartiendo? ¿Crees que hoy hay personas con un llamado apostólico? Me gustaría que te lo respondieras a ti mismo y que tomaras todos estos textos que te estoy declarando para que podamos analizar a la luz de la palabra todo lo que se relaciona a la iglesia. El problema, amados y amadas, de esto es que algunos dicen ser apóstoles pero sin llamado. No hay frutos de un apostolado, no hay servicio con humildad. Y esto ha permitido que aquellos que tienen un servicio apostólico se les desacredite en sus labores.
Aunque pienso que siempre el diablo tendrá gente que desacredite a otros. Lo hicieron con Jesús y sus discípulos. ¿Qué de esperar? Solo sé decir que si de verdad Dios te llamó, sigue adelante, cumple tu ministerio. Mira que Dios te está viendo y a Él tendrás que dar cuenta, sí o sí. Se ha manoseado tanto este tema, amados, que estamos hablando el día de hoy en relación a los apóstoles, que cualquiera se pone nombre apostólico. Veamos algunas características para un apóstol de hoy. Hoy en día, muchos usan el título de apóstol, lamentablemente sin realmente cumplir con las responsabilidades y el carácter que la Biblia describe. Un verdadero apóstol funcional no es solo alguien con un título, sino alguien con un llamado claro de Dios y un fruto evidente en su ministerio. Algunas características de un apóstol funcional hoy, según la Biblia, sería un llamado a ser enviado por Dios. No se autoproclaman, sino que Dios los llama y la iglesia los reconoce. Pablo decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 1. También un apóstol es un fundador y establecedor de iglesia. Un apóstol no solo predica, sino que también levanta y organiza iglesias. Pablo y Bernabé establecían iglesias en cada ciudad, dice Hechos capítulo 14, verso 23. Enseña con una doctrina correcta. Tito 1:9 nos muestra que debe enseñar la sana doctrina y corregir errores. Un verdadero apóstol no busca fama ni riqueza, sino edificar la iglesia. Tiene que tener autoridad espiritual, pero con humildad. No manda por el orgullo, sino con el ejemplo. Segunda de Corintios 10, verso 8. Escúchenme, Pablo trabajaba con sus propias manos, dice la Escritura, para no ser carga a otros. Hechos capítulo 20, verso 34. Aunque después recibía ofrendas, ¿no? Como usted sabe, aunque Pablo después recibía ofrendas de los hermanos, pero no para contratar guardaespaldas ni lujosos lugares para quedarse. En esto tenemos un espejo claro, ¿no es cierto?, a través de Pablo para reconocer a un verdadero apóstol. También en los apóstoles habían señales, ¿no es cierto?, milagros y poder de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 12, Pablo dice que las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda apariencia por señales, prodigios, milagros. Ahora esto no significa, amados, que todos los apóstoles hagan milagros, pero sí su ministerio tiene que tener un respaldo divino. Como dije delante, no busca comodidad, sino que está dispuesto a sufrir por el evangelio. Quiero concluir con este tema breve, ¿no es cierto? Y quizás más adelante poder conversarlo, ¿no? Si quieres escribirme, conversar o llamarme, recuerda que está mi WhatsApp, más 569-9796-1491. Hoy en día, lamentablemente hay algunos que se llaman apóstol, pero solo buscan títulos, poder o dinero. Algunos digo, no todos. Es claro que por estas características no es un verdadero apóstol de Cristo. Escúcheme bien, el apostolado es servicio, no estatus. Última pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué opinas de estas características que hoy te he estado compartiendo? ¿Crees que hay líderes que hoy cumplen con este modelo? Recordemos que somos llamados a servir y no a ser servido. Recuerda que cuando Dios llama no se equivoca, y si te llamó, recuerda también que te llamó para que le sirvas, para que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo y no trances la palabra con nada, porque el evangelio no puede ser vendido por un plato de lenteja. Hay que predicar la palabra tal cual está escrita. Y si Dios te llamó, te va a sostener. Al lugar donde te haya llamado, te va a sostener, te va a cuidar, te va a guardar y te va a bendecir. Que Dios te bendiga donde quiera que estés en el país que te encuentres. Quien te habló es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Recuerda, Dios te bendice.